Preguntamos entonces al doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados, nuevamente con relación a este tema. Doctor Manuel Riera, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Pela, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, che. Doctor, queríamos conversar con usted con relación a lo que se da hoy en la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, esta nota remitida por los ministros Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón, haciendo alusión a las excesivas dilaciones a causa de recusaciones a los jueces, camaristas, ministros de la Corte que hacen los abogados, y prácticamente mencionan que por culpa del abogado son los que las audiencias preliminares o los juicios no se llevan a cabo. Mira, yo no escuché la plenaria, Pela. Mm. No estuve atento a la reunión porque acabamos de terminar un convenio con el Colegio de Abogados de Roma, en Italia, una cosa muy importante, y no sabría decirte qué dijeron hoy, pero Mm. sí conocía el tema porque este es un asunto que Eugenio Jiménez mencionó, no en su papel de ministro, sino en su papel de miembro del Consejo de la Magistratura en una de las audiencias públicas. O sea, él estaba viendo con preocupación el número creciente de suspensión de audiencias producto de actuaciones procesales en general. Entonces, a mí siempre me gusta volver, más allá del detalle de la nota que no la conozco todavía, a mí siempre me gusta volver a los principios para este tipo de cosas, ¿verdad? Que es cuando un abogado está siendo acusado de cometer chicanas y por ende ganar tiempo y generar la omisión de ciertos actos procesales y compañía, a mí no se me puede acusar de chicanero porque yo estoy utilizando el código procesal. O sea, si yo tengo la posibilidad de plantear una apelación o plantear un recurso de reposición, o si tengo la discusión por la vía de un incidente o por la vía de... O sea, si yo tengo actos procesales autorizados por el código procesal, a mí no me puede plantear la chicanería, porque está en la ley. ¿Cómo no voy a poder usar lo que la ley me autoriza y de hecho me obliga en el marco del mandato del cliente que me contrata? Si se recusan jueces, habría que preguntarse si lo interesante es que se esté recusando porque los abogados se exceden o se está recusando genuinamente jueces porque los abogados no confían. Es otra cuestión. Y no solo los abogados, los clientes. Entonces, son esas discusiones que yo no quiero aceptarlas de buenas a primeras, porque en definitiva hay un trasfondo genuino que no se puede desconocer desde el ejercicio de la abogacía. Y a mí, como abogado, si yo no pongo el recurso dentro de los 3 días, dentro de los 5 días, dentro de los 2 días, o en el momento cuando estoy en audiencia, mi derecho me precluye. Si yo no apelo, la sentencia me queda firme. Si yo no impulso o no insto, a mí me caduca la instancia. Si yo no planteo la acción ordinaria de revisión, el juicio formal tiene cosa juzgada. Si yo no planteo la acción en el plazo del código, a mí la acción me prescribe y no la puedo volver a hacer. En cambio, si los jueces tienen morosidad porque nos resuelven en los plazos legales, ¿qué les pasa? ¿O viste vos a algún juez que le haya pasado algo alguna vez? Entonces, ojo con el tema de qué hace o qué es lo que motiva que los plazos sean tan largos. Porque una cosa es, y esto Alberto Martínez lo había dicho, me acuerdo cuando se candidataba a ministro, una cosa es hablar de morosidad, entiéndase, el tiempo que le toma al juez excedido su plazo en dictar sentencias, y otra cosa es la duración normal del proceso, que es la sumatoria acumulada de plazos procesales en cada una de las instancias a lo largo de un proceso X. Entonces, ¿se está durando nomás luego los procesos o hay morosidad donde alguien se excede fuera de sus plazos? Un abogado que se excede pierde las cosas, les precluyen, les caducan, les prescriben un montón de cosas, pero el resto es duración. Y si los jueces creen que los abogados nos excedemos en la interposición de los recursos o en la deducción de los incidentes, rechazame los in limine por improcedente, o en todo caso ponerme una multa por ejercicio abusivo del derecho o declararme litigante de mala fe. Todo eso establece el código.
Entonces a mí me preocupa que de repente en el afán de explicar la excesiva morosidad o la duración excesiva de los procesos, para no hablar solamente de morosidad, estemos siempre pensando en que los abogados somos los que estamos en el baile como los únicos responsables, ¿verdad? Y esto es una mirada publicista desde la Corte, porque vos podés perfectamente recordar a comienzos del año pasado, del 2020, antes de la pandemia, Alberto Martínez presidía ya la Corte o estaba a punto de presidir, y uno de los principales temas con el que se inició el año pasado fue su proyecto conocido como antichicana, es decir, aquel que apuntaba a eliminar, entre otras cosas, las recusaciones. Entonces yo creo que son miradas completamente distintas del mismo fenómeno, ¿verdad? Y mi trabajo es mostrar la otra mirada, que no es la única, así como me la estás contando. En este caso, pareciera que quiere transmitir la responsabilidad solamente sobre el abogado. Puede ser, Raúl, perfectamente. Honestamente no sé. Pero yo soy responsable miles de todos los días, soy responsable. O sea, yo soy responsable cuando cuento tu intimidad violando el secreto profesional. Yo soy responsable cuando me caduca el expediente, y soy responsable inclusive cuando pierdo el pleito, si bien la sentencia la da un tercero, no la doy yo. ¿Y cómo me castigan a mí? O no me pagan, o el mercado deja de contratarme. Totalmente. En cambio, ¿qué pasa si un juez es moroso? ¿Viste alguna sanción alguna vez? ¿Conoces un trabajo de superintendencia o auditoría sobre la morosidad? ¿Viste algún juez que haya perdido, de hecho, el puesto, el salario a fin de mes por haber sido moroso o no? ¿Dónde está la nota que se ha presentado en la plenaria de la Corte sobre ese caso que se publicó en los diarios, donde habían 10.000 expedientes sin resolver? Entonces yo toco mucho con mucho cuidado este tema, porque si bien no rehuyo a la responsabilidad que puede tener un abogado en un caso concreto, en términos generales, cuando vos querés proponer una solución vía sistema, o sea, al sistema, no podés rehuir a la tuya como Poder Judicial. O sea, entonces yo tendría mucho cuidado con esas posiciones donde solamente es una parte la responsable, cuando el sistema es general, ¿verdad? Donde estamos todos, abogados, jueces, consejos de superintendencia, tribunales de apelación, tribunales de cuentas, auxiliares, peritos, oficiales de justicia, registros públicos, ¿qué tal? Dirección Nacional de Catastro, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, a mí me cuesta aceptar que las razones de los problemas de tiempo o de suspensiones generando más y más tiempo solamente reposen en la abogacía, ¿verdad? Como regla general. Doctor, te pregunto tu opinión. De repente, en un caso, se plantea una acción de inconstitucionalidad en contra de la autoapertura a juicio. Pasan 6 años, pero finalmente la Corte le da la razón al profesional y admite la acción y anula el acto. ¿Se puede decir que es chicana si es que le dio la razón la Corte? Uso el caso concreto de la siguiente manera. Yo estoy terminando de escribir ahora. Nosotros hicimos durante el 2019 y el 2020, con los alumnos de cuarto curso de ambos años de la Católica, un trabajo de investigación. Nosotros sacamos 20 fallos de la Corte, de la Sala Constitucional, por cada año entre el 2010 y el 2019, durante 10 años. Analizamos 200 fallos, Raúl. ¿En serio? 200. Para analizar por qué razones la Corte rechaza in limine las acciones. Leímos 200 considerando, pero los 200 fallos escaneados, matrizamos toda esa información, pusimos unas tablillas gigantescas, tengo dividido por votos, ¿sabes lo que es el trabajo, verdad? Sí. La Corte nunca concede una acción de inconstitucionalidad contra el acto de apertura, porque dice que el tribunal competente para eso es el tribunal de sentencia, que en un juicio oral y público puede perfectamente arreglar las cuestiones por la vía ordinaria. Y de hecho, la propia Corte dice, y el Código Procesal Civil también,
que la Corte no se considera a sí misma una tercera instancia. La acción es una acción extraordinaria de carácter restrictivo y por ende, si no están agotadas las vías ordinarias previas, no puede irse uno directamente a la vía extraordinaria ulterior, que es la Corte. Entonces, ¿cuánto de todo lo que vos me estás diciendo, Sergio? Nosotros analizamos en 200 fallos el promedio que tarda una sentencia para rechazarte in limine hoy en día, según ese dato estadístico de 10 años y 200 fallos, no baja de un año. Un año. No baja de un año promedio. Nosotros tenemos sentencias que se rechazaron in limine en 7 días y tenemos sentencias que se rechazaron en 1200 días, en más de 3 años. Entonces, ¿el promedio cuál es? 300, pero en los últimos 10 años la curva es necesariamente ascendente. Cada vez tarda más la Corte. Y eso que yo no tengo en estadísticas todavía el año pasado, porque el año pasado con el tema de las declaraciones juradas, la Corte duplicó, si no triplicó el número de acciones que resistió. ¿Tiene la culpa el abogado que se va en acción de inconstitucionalidad? ¿O tiene la culpa un Congreso que saca una ley que dice que tenemos que todo el mundo declarar juradamente por contratar con el Estado? No le podés atribuir sin más al abogado, porque hay un montón de acciones que colapsaron el sistema. ¿Tiene la culpa el abogado que la Corte no resuelva en 1, en 2, en 3, en 4 años, cuando los ministros generaron acefalías justamente por juicios políticos y 2 o 3 de esos ministros hoy enfrentan acciones penales por enriquecimiento indebido? ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Es muy sensible suponer, o es hasta reduccionista, suponer que toda la responsabilidad de la duración de las cosas está en el abogado nomás. El problema es mucho mayor, está mucho más complejo, tiene muchos más aspectos, y todo eso suma a un retardo cada vez más grande en la justicia, que no se acaba en la abogacía, ¿verdad? Entiendo. Doctor, hasta el momento, ¿tienen pasando a otro tema y también aprovechando también estos datos, para cuándo estarían disponibles este análisis que hicieron, doctor? No, vamos a publicar, Perla. Estamos trabajando en un libro. Estamos trabajando en un libro donde me ayudaron 16 alumnos de cuarto curso de Derecho en el 2019 y un poquitito más de 30 en el 2020. O sea, es un trabajo de investigación de 46 jóvenes por grupos que me ayudaron a mí. Yo trabajo en este asunto como director, pero todos ellos entran como coautores y como coinvestigadores. Y ahora estamos en la página 50 más o menos de los análisis finales. Están todas terminadas las estadísticas, están todos terminados los gráficos, están todos terminados los números y estamos en las redacciones finales, ya generando todo lo que es la organización de los índices y compañías. Si podemos terminar eso, yo calculo que ese texto tendría que estar si no es en 15 días, en 30 días más, y después, bueno, ver cuánto cuesta publicar, ¿verdad? Pero la idea es que haya un libro, y ese librito va a ser publicado posiblemente con la ley. Creo que la ley le interesó este asunto. Conjuntamente mi intención es hacerlo con el Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados quiero que esté en esto, o sea, es un tema que le interesa al gremio, y queremos que esto sea un libro donde vos puedas decir jurisprudencia en mano, o sea, no ese fallo que me interesa a mí nomás, sino fallos hace 10 años, 200 fallos en mano, decir, en estos casos no hay que promover la acción porque nos la van a rechazar, o arreglando estos errores que se dieron en estas acciones, no nos deberían rechazar. Eso es, digamos, lo que busca ese librito, generar una descripción de cómo funciona la Corte hace 10 años en 200 fallos. Es una muestra interesante, ¿verdad? Es bastante relevante. La verdad que sí, doctor. Realmente. Doctor, ¿ya tuvieron respuestas por parte del Consejo de la Magistratura con relación al pedido que han solicitado de que se publiquen las puntuaciones dadas por los consejeros? No tuvimos respuesta, pero esta mañana a las 7:15 estuvimos ahí en la antigua ópera, ahí en la Secretaría de Estado de Tributación. Hoy a las 7:15 se hizo la inauguración del nuevo Instituto Superior de Educación Tributaria que organiza la SED con el Ministerio de Hacienda.
Y estuvimos invitados como colegio, nos fuimos un ratito ahí de acompañar estos un segundo y le agarramos a Oscar Pacielo porque lo pillamos ahí entre los invitados. Entonces, presidente, la nota, cómo viene la mano, estamos ahí esperando, pensando, estuvimos hablando con él. Y nos dijo que ayer se les extendió ferozmente la reunión extraordinaria que iba a hacer la revisión de los exámenes y por supuesto al ser una reunión extraordinaria no estaba en el orden del día este asunto, pero su intención es hacer una reunión más porque esto es un tema que va a tener que resolver el Consejo, o sea, no resuelve él aisladamente, digamos, me dijo. Entonces, tienen la intención de hacerlo, ¿verdad? Y esperemos que sea, en mi opinión, antes de que salga la terna, para ver cómo se calculó la integración de esa terna. Esa es la parte que nos interesa. Y vamos a ver si nos pueden dar, inclusive nosotros no pedimos datos demasiado formales, pedimos simplemente nos pueden mandar un correo, va a ser suficiente. Hablamos con Cecilia, que está ahí en la Secretaría General, le dijimos a Ceci, si nos querés mandar un fax también nos sirve, Ceci, si querés mandarnos fotos por WhatsApp también nos sirve, en la medida que nosotros podamos entender cómo o qué dirección tuvo cada voto individual para ver después cómo se dirigieron esos sentidos en los promedios que son los que se conocen. Y bueno, vamos a ver qué tal, estamos esperando todavía. Vi, doctor, en redes sociales por lo menos vi que estaban publicando algunos colegas justamente los votos así, consejero 1 tantos puntos, consejero 2, consejero 3 así, y después hacían el promedio. No sé pero si esa es viste. el acta. Es el acta en la que... Esa es un acta, porque imagínate una elección cualquiera, ¿verdad? Al elegir un intendente y qué sé yo. Ujú. Lo que nosotros estamos viendo acá son las boletas. Sí, no la acta. entiendo. Entonces, tendrían que salir 8 boletas que motivan esa acta, que es la foto que estaba en redes sociales. Ah, ¿viste también entonces, doctor? Sí, vimos también, ¿verdad? Y además, esa acta la llena alguien en el consejo que le asistió a los consejeros, sumó, dividió y sacó un promedio, ¿verdad? Pero las boletas, lo que a puño y letra cada uno de los 8 miembros del consejo le dio a alguien, eso queremos. 8 por 18. Entiendo. O sea, queremos esas 144 boletas, si es posible, para entender cómo firmaron cada uno de ellos. Porque sería, ¿sabes qué? Esto tiene un interés que es para mi gusto, con 4 enfoques, Raúl. Ujú. Primero, interno. Suponete un caso en el que Oscar Pacielo dice, pero qué bajo tuvo el promedio el candidato número 1, si bien yo lo puntué alto. Como habrán puntuado mis pares. Es una manera de controlarse internamente. Este es un estamento heterogéneo, ¿verdad? O sea, que viene y enfrenta posiciones políticas con posiciones civiles, gremiales con académicas en la docencia, privadas con públicas, diputadas con senadores de una bancada o de otra, etcétera. También puedes decir, esto me sirve a mí para generar las mayorías políticas o las minorías políticas que te permitan conseguir un sentido u otro. Segundo, control del propio candidato. O sea, yo candidato número 1 puedo decir, ¿por qué tuve un promedio tan bajo? ¿Quién me votó tan bajo? Entonces sé también cómo me votaron y a su vez sé cómo le votaron a los demás que compiten conmigo, ¿verdad? Tercer control, el control sectorial. El gremio puede perfectamente ver los votos que tuvo Oscar Pacielo, que tuvo Jorge Bogarín y decir, las puntuaciones que vos diste en la audiencia pública no son tan acordes con lo que nos decías en campaña cuando nos pedías que te elijamos. Entonces, eso me da a mí un criterio determinado para decir, me gustaría que sigas en el consejo el próximo ejercicio o que ya no sigas más. Porque sos una persona que en su votación o en su ponderación de las cosas estás alejándote de lo que decías en campaña. Es una manera de plantear. Y la cuarta, el control cívico, ¿verdad? Accediendo a todo esto en el marco de transparencia, la institución funciona o no funciona según la gente, que es lo que importa. Y la mejor manera que esto funcione es que la gente confíe. ¿Y por qué generarías confianza escondiendo papeles o destruyendo papeles o diciendo que no los tienen o que los nombres no están escritos o cosas por el estilo? Sería mucho más fácil simplemente acceder a ellos y listo. Pero ¿será eso, doctor, esto que dijiste último, que los nombres no están escritos?
No sé, honestamente no sé porque no sabemos, pero vamos a suponer que no estén, o que sea de cumplimiento imposible hoy, o que ya se rompió, o lo que fuere. Si eso ocurre así, el Consejo, ¿qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar un defecto, en definitiva, ¿verdad? Un defecto que va a ir en contra de su credibilidad y va a ahondar más la falta de credibilidad con la que inició este proceso. Pero a su vez es un defecto que sale a la luz, porque alguien lo pide y el Consejo no responde. Y eso me puede permitir a mí decirle a este Consejo, está bien, genial, cometimos un error otra vez, pero en mayo del año que viene se va a elegir, no sé, otro ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, o se va a elegir otro ministro de Corte cuando el doctor Fretes llegue a la edad, o se va a elegir la próxima fiscal general del Estado, o el próximo fiscal general del Estado. No cometamos el error del 2021. Entonces pongamos en el reglamento que los votos tienen que ser individuales, que las papeletas no se pueden romper y que cuando la gente la pida se publiquen. De hecho, no queremos que pidan, publiquen directamente. Si pudieron escanear las tesis de 400 páginas y compañía, ¿por qué no podría escanear una boleta, verdad? Entonces yo no creo que haya un inconveniente ni siquiera en términos tecnológicos de hacer accesible esa información. Y si por alguna razón no se puede, bueno, que este sea un error que no se cometa en el siguiente proceso de selección de un cargo importante, ¿verdad? O sea, lo mismo va a ayudar, aunque a lo mejor en este caso no, en el siguiente sí. Pero, doctor, ¿no hay luego una posibilidad de que ellos digan que se esté, a ver, comprometiendo algún derecho de cada consejero al no publicar su voto? Es público esto, ¿verdad? Pues pueden decir, ¿verdad? Pero de ahí a que eso sea cierto, no, ya es otra historia. ¿Por qué no es cierto? Porque todo el mundo sabía que si quiere intimidad podía quedarse en su casa. Yo puedo ser perfectamente padre de familia en casa hoy, dejar de ser presidente de colegio, irme a tomar té con mi hijo esta tarde y comer unas masitas con mis tías. Nadie me molesta. Sin problema, pero si yo quiero ser la cabeza o miembro del poder más fuerte de la República del Paraguay, la que tiene la lapicera en el marco de pararle el control a las leyes o a los decretos, de dar las órdenes judiciales para escuchar a la gente por teléfono o para entrar en su intimidad generando desalojos. O sea, los jueces hoy son los hombres más poderosos en el sistema democrático y republicano de este país. Y si además querés ser miembro de corte, de tener la última palabra, no esperes, por favor, te pido, que ese cargo sea un cargo discreto, o no pretendas que ese cargo sea un cargo que viene asimilado a una idea de intimidad, porque no es así. O sea, los juegos son públicos en ese sector y a su vez son políticos porque la Corte es un poder político del Estado también. Entonces eso no corre. Y además, hoy en día ya está la ley de transparencia vigente, que establece que esta es información pública. Y específicamente habla el Consejo de la Magistratura. La magistratura no puede romper sus papeles o no mostrártelos porque están protegidos por ley. Sería desacato por un lado y por otro lado tiene eso por la vía del amparo. Entonces sería absurdo que yo tenga que estar amparándome para pedirle a un consejo lo que naturalmente te tiene que dar. No hay que cometer los errores del pasado que justamente el consejo anterior cometió apagando la cámara en la transmisión de la elección de lo que finalmente fue la presidencia del doctor Diceloy, o sea, del ministro Diceloy. Esos errores no se pueden volver a cometer, sería un error que hoy se cometan de nuevo, ¿verdad? Doctor, ya que tocaste el tema de las grabaciones a las personas, ¿qué pasó con esa explicación que habían solicitado, ampliación, vamos a decir, con respecto a la Corte? No tiene respuestas, tampoco se trató en plenaria. Es curioso, ¿verdad? Porque cuando el colegio, sin tomar una posición puntual, pidió simplemente que la Corte pueda interiorizarse en esto y plantear una investigación, en menos de 6 horas, a las 9 de la noche, había una comunicación en el portal. Una comunicación que inclusive fue consecuencia de una sesión que esa misma mañana no trató el tema, porque nosotros presentamos relativamente iniciado el día ya el pedido, entonces no formaba parte del orden del día, pero terminada esa plenaria de ese 6 de octubre y en la noche de ese 6 de octubre apareció un comunicado, entonces pedimos, bueno, está bien,
cuándo se reunieron y en su caso qué resolvieron, y si lo resolvieron, cómo lo resolvieron. Igual que acá, ¿verdad? Cómo pensó cada uno, existe o no disidencia, existe o no unanimidad. A lo mejor tiene usted como corte información que el denunciante no tiene, a lo mejor información que el propio colegio por supuesto no tiene. Si hay un error de este lado, entonces eso va a tranquilizar mucho al colegiado. O sea, todo ese tipo de cosas pedimos y hasta el momento no se dio, ¿verdad? Entonces lo único que está corriendo realmente hoy es la investigación ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es ahí donde está ahora mismo el movimiento más grande en este asunto. Entiendo, doctor. Muchísimas gracias por este contacto, muy amable de su parte. No, a ustedes, señores, muchísimas gracias como siempre. Un saludo grande, Raúl. Ustedes, la voz también. Hasta luego, Estamos doctor. en contacto cuando quieran. Chau, chau. Saludos, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El presidente del Colegio de Abogados, Manuel Riera, que dentro de todo está teniendo una presidencia bastante activa, Raúl. Es cierto, tiene una presidencia bastante activa y lo que dijo con respecto a esa investigación es... Raúl, vos ya estabas anotando. Qué fuerte está eso.